Buenos días. Estamos casi llegando al final de esta octava de Pascua. Tiempo tan intenso, tan rico. Esta semana que ojalá lo llegásemos a entender en serio, ¿no? Sí, es la Pascua que se prolonga, que se proyecta. Estamos ante algo que nos supera y la única manera de ir entrando en ella es esto, ¿no? Es dejar que esa palabra nos siga iluminando, fortaleciendo, animando. Fuimos viendo varios textos donde está Jesús apareciendo, desde aquel domingo del sepulcro vacío hasta las diferentes formas que los evangelistas tienen para ayudarnos a entender ese acontecimiento. Ese Cristo como hombre nuevo, profundamente humano, plenamente humano, pero con una identidad totalmente original, porque dio la vida y el Padre lo resucita. Y hoy tenemos otra aparición, es del texto de Marcos, que esta semana no lo habíamos leído. Este texto tiene un valor muy particular. Los que estudian Biblia suelen enseñarnos que la redacción inicial terminaba en el versículo 8, solamente con el sepulcro vacío. ¿Por qué esto? Porque justamente a Marcos lo que le interesaba mostrar que en el Cristo crucificado se está revelando el Hijo de Dios. Acuérdense aquella frase tan fuerte del capítulo 15, en el versículo 39, ¿no? Cuando el centurión dice: al verlo morir así, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Evidentemente, para Marcos, la resurrección casi está implícita. Obviamente escribe después del acontecimiento. Su objetivo es mostrar que el Cristo crucificado es el que revela el misterio de Dios. Esa entrega, esa donación, esa inmolación por los hombres. Ahí está condensado todo. Por eso él pensó que le alcanzaba a mostrar el sepulcro vacío, porque ya había dicho lo que quería decir. Posteriormente se le agrega el resto, o que formó parte del resto del capítulo 16, cuyo comienzo desde el versículo 9 vamos a leer ahora. No leemos todo, quedarán unos versículos sin leer. La liturgia nos propone esto. Dice así: Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco le creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaba comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El párrafo sigue un poquito más. La liturgia nos coloca esto. Y otra escena que está cargada de sentido. Si fueron leyendo en esta semana todos los textos, se podrán preguntar que hay claras diferencias. Hay elementos comunes, pero hay claras diferencias. Porque cada evangelista está queriendo transmitir un mensaje. El mensaje común, indudablemente, ¿cuál es? Cristo resucitó. Cristo está vivo. Después las formas como lo presentan tienen que ver con su intención o sus intenciones. Iluminar a sus comunidades con aspectos y realidades fundamentales. Y acá Marcos nos regala una gran variedad de cosas. Primero importa, no es único de él,
la figura de María Magdalena. Yo creo que la Iglesia está en deuda con esta gran figura. Es interesante porque los evangelios muestran fundamentalmente el Cristo con los discípulos. Y estamos muy acostumbrados solamente a los 12 discípulos. En el caso de Lucas se agregarán otros 72 discípulos. Se hablan de algunos sueltos de las mujeres. Se habla de María, la madre, que también fue discípula. Pero María Magdalena, junto con otras mujeres, ocuparon un lugar mucho más importante de lo que pensamos. Mujer al pie de la cruz, cuando ningún discípulo estaba. Y persona que es la primera que experimenta el resucitado. Ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje. Indudablemente, ella se vuelve modélica para la Iglesia. Ella se vuelve una figura que en sus rasgos, en su intensidad, en su capacidad de creer, porque está abierta, es una mujer de una experiencia fuerte y profunda, de un seguimiento fiel. La Iglesia descubre el rostro de sus actitudes. A ella se le revela el resucitado. Y a ella se le encomienda una tarea extraordinaria. Ser la que vaya a anunciar a los amigos la resurrección. Ser la que tenga que convencer a los discípulos de que está vivo. Esto es misterioso. Aquellos, los amigos del Maestro, los discípulos, los seguidores, los que hicieron todo un camino, reciben el testimonio de alguien que cultural y socialmente estaba en un segundo lugar. Pero esa persona fue la que se mantuvo fiel. Ese testimonio no alcanza. Marcos agrega otro pequeño dato que podría uno decir sirve para también entender lo de Lucas. 2 discípulos que también ven al resucitado. Tampoco les cree. En Lucas la versión, acuérdense, reciben el testimonio de estos 2 que iban a Emaús y lo aceptan. En Marcos no. Porque justamente está hablando de la dureza del corazón. Porque es la forma que tiene Marcos para mostrar que aquella revelación de Jesús muriendo no la terminaban de aceptar. Recuerden que las 3 veces que Jesús les anunció que lo iban a matar, ellos actuaron contrariamente. Hasta que se aparece a ellos. Y Jesús no tiene ningún tipo de reparo en denunciarles esa incredulidad. Y a pesar de eso, les encomienda la gran tarea de que anuncien la buena noticia. Interesantísimo texto. Por un lado, se nos invita claramente a una fe mucho más simple, pero más profunda. Simple no simplista, simple no superficial. Simple es tener la capacidad de ir a lo esencial. A veces nos cargamos de cosas en el mundo religioso. A veces hasta inventamos cosas. Hacemos hablar a gente que ni sabemos si habla. Complicamos la fe. Magdalena nos muestra, yo diría, lo simple, en lo profundo. Una mujer agradecida, oyente del Maestro, que lo acompaña en todos los momentos, porque en todos los momentos Jesús tiene algo para decir. Se banca la cruz, se banca el sepulcro vacío. Llega a lo más profundo del corazón humano. Ese dolor que le permite crecer. Volvamos a lo simple y profundo de la fe cristiana, de la extraordinaria experiencia cristiana, que es Jesucristo, y que es la buena noticia que los discípulos tienen que anunciar. Segundo, estemos abiertos al testimonio
de fe de tantos, dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, al lado nuestro o en otro espacio. Si el testimonio es auténtico, viene de Dios. Esto es fundamental en la iglesia de este tiempo. A veces una iglesia dividida, sectorizada, ideologizada, donde acentuamos posturas demasiado personalistas. Perdemos la sensibilidad a entender que mucha gente vive la fe y la está mostrando. Y quizás aprender a descubrir la sencillez de la vida de la gente. Esto es el reino de Dios. A veces hablamos mucho de la iglesia y poco del reino. A veces nos preocupamos mucho de las dificultades y estructuras, de las planificaciones, de los métodos, de las organizaciones. Y perdemos de vista lo esencial. La iglesia está para el reino y el reino está para el hombre. Abrámonos a tanta gente que hoy vive la sencillez de la fe, en la profundidad de la fe. No en meras exteriorizaciones, ni en cosas superficiales, casi mágicas. Gente que decide su vida desde Jesús. Y tercero, entendamos que el mensaje cristiano es buena noticia. Hablamos demasiado a veces de lo negativo, hablamos demasiado de las cosas que andan mal, hablamos demasiado del pecado del hombre. Yo me pregunto en qué Dios creemos. ¿En el Dios de Jesucristo? ¿En el Padre? ¿En el bondadoso y compasivo, como dice hermosamente el Salmo 112? ¿En la fuente de la misericordia? Vivamos buena noticia y comuniquemos buena noticia. Eso es el Evangelio. Eso es Jesús. Dio la vida para que el hombre tenga vida. Esto es el reino de Dios. Esto es la Pascua. Somos los primeros que tenemos que dejarnos anunciar esa buena noticia. Que ese Evangelio alcance y transforme lo que somos. Que nos haga recuperar la alegría de creer. Estamos casi llegando al final de la octava, este segundo domingo de Pascua a la Sierra, con esta síntesis de la misericordia. Es un camino que hay que recorrer. No dejemos que la octava termine. Sigamos abiertos a este Cristo que nos habla. Animémonos a una fe simple y profunda con los valores del reino. Sembremos en el corazón de este tiempo la esperanza. Dios siempre está con nosotros. Gracias.